Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el economista Esteban Javier Leguizamón, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, docente y coordinador del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del IRI, analiza el panorama de la economía mundial y su impacto en América Latina. Lo primero que me viene a la cabeza, tratando de ordenar un poco la respuesta, si es 2024 la economía global, y acá hay un dato importante de la semana pasada, mostró signos de recuperación fuertes, ¿bien? Uno podría decir, tras varios años en los cuales arrancamos con la pandemia, seguimos con guerra en Medio Oriente, guerra en Ucrania, conflictos comerciales entre potencias. El dato creo que vale la pena acá tener en consideración es el dato del mercado de trabajo en Estados Unidos y el dato de inflación en Estados Unidos, que derivaron en que la semana pasada la Reserva Federal anunció una baja en los tipos de interés en Estados Unidos. Una baja de 0,5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Si un bono de Estados Unidos estaba pagando el 3% anual, pasó a pagar el 2,5%. Ahora voy a profundizar un poquitito, pero para darnos una idea, Estados Unidos venía con inflación alta, había llegado al 8% interanual hace un poquito más de un año. El dato fue de el 2,5%, que es el dato más bajo, bien, desde febrero de 2021, 2,5 interanual, bien. Y un mercado de trabajo que, si bien no tiene algo que se conoce como una tasa de destrucción neta de empleo o de creación neta de empleo, que es algo así como cuántos empleos creo menos cuántos destruyo, bien, no tiene una tasa muy alta de creación neta de empleo, pero se encuentra operando en mínimos históricos de desempleo, un 4,2% de la población económicamente activa en Estados Unidos. ¿Por qué digo que es un dato para remarcar? Bueno, porque la Reserva Federal decide recortar los tipos de interés. En Estados Unidos tiene una serie de consecuencias, justamente, no solo para América Latina, para toda la economía en el mundo. Pero lo importante es la persona a cargo de estos, Jerome Powell se llama, justamente es como conocido, entre comillas, tiene fama de... Es una persona bastante conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, ya se adelantaron en los recortes de tasas. Es como decir, bueno, si Powell tomó esta decisión y ya otros la tomaron antes, es porque realmente viene todo bien. ¿Ok? Es una persona que tiende a ser, de hecho ya tuvo algunos encontronazos con autoridades políticas, por esto es una persona que es muy banquero central, el tipo es muy serio, adusto, medido. Entonces, para que esta persona haya avalado un recorte de tasas de esta magnitud es porque evidentemente los indicadores, tanto de mercado de trabajo, de inflación, de nivel de actividad agregados, vienen siendo muy buenos. Ahora bien, ¿qué quiere decir para Argentina, para América Latina en general, una baja de tasas en Estados Unidos? Bueno, dólar más débil, o sea, básicamente endeudarte en dólares es más barato, ¿bien? Eso es lo que va a hacer prima facie, es, bueno, la baja de tasa va a incentivar el flujo de fondos globales hacia Estados Unidos, ¿bien? O sea, vos antes mandabas plata a Estados Unidos, te rendía, por ejemplo, el 3%, ahora te rinde el 2,5%, con lo cual empezás a barajar otras alternativas.
Bien. No necesariamente es 3%, simplemente estoy diciendo cuánto fue la magnitud del recorte. Bien. Esto obviamente, países que estén endeudados, por ejemplo en dólares, si quieren hacer lo que se conoce como rolloverear deuda, que es tomar nueva deuda para repagar la vieja, bueno, ahora se refinancian más barato. Bien. Esto obviamente generalmente beneficia a países emergentes, bien, o países endeudados en moneda dura. Nota de color, obviamente acá hubiese estado bueno, y ahora voy a profundizar un poco, estar en el BRICS. Lógicamente, cuando sube un precio en la economía global, hay otros que bajan y viceversa. Acá está bajando el precio relativo del dólar. Bien. Tiende esto, bien, a generar una suba en los precios de las materias primas, o empujar los precios de las materias primas para arriba, con lo cual podríamos ver una mejora en el precio del petróleo, una mejora en el precio de los minerales, una mejora en el precio de los productos de exportación de Argentina, granos, aceites. Bien. Lógicamente, como decir, financiamiento bastante más accesible. Ahí hay que ver bien si realmente cuánto del financiamiento más accesible podés usar, esta idea de los mercados voluntarios de crédito, que se habla mucho. Y acá sí quisiera agregar un dato antes de seguir, que es, si uno mira, un dato como para tener algo de perspectiva, y es, si uno mira los episodios donde hubo un recorte de 0,5 puntos porcentuales en la tasa de interés de Estados Unidos, uno los puede dividir en dos, por decirlo así, y decir, bueno, de todos los episodios, en la mitad, más o menos, hubo un recorte del 0,5 puntos porcentuales, y en la otra mitad de 0,25. Bueno, cuando hubo un recorte de 0,5 puntos porcentuales, la mitad de las veces, ¿sí?, en menos de un año la economía global estaba nuevamente en recesión. Bien, ¿por qué puede pasar esto? No quiero andar tanto, básicamente puede suceder que este recorte genere una expectativa demasiado buena, con lo cual los agentes se sobreendeuden. No necesariamente ese es el mecanismo, pero sí tener en cuenta que la mitad de las veces que arrancamos con una baja tan brusca, en menos de un año había una recesión. Bien, como para tener el dato y saber que puede llegar a pasar en el mediano plazo. Bien, ahora bien, dos o tres datos de comercio, y voy a cerrar con algo bien relativo a lo que se viene en términos de las elecciones en Estados Unidos y lo que puede pasar, caso de América Latina, cuestiones migratorias, etc. Tema comercio global, y por eso antes nombré muy por arriba el BRICS. 2024 se caracteriza hasta ahora porque se estancó mucho Europa. Es la región que menos está creciendo en cuanto a cantidades o volumen de comercio. Es como decirle, contar la cantidad de containers que se exportan e importan. Bien, no tanto mirar el precio, porque obviamente si sube el precio de lo que exporto, puedo decir estoy exportando más, y no necesariamente estoy exportando quizá lo mismo, pero lo vendo más caro. Bien, lo mismo con mis importaciones, ¿no es cierto? Cuando uno mira las cantidades físicas, los tractores hoy en día vuelven a ser China e India, creciendo al 9 y al 7% respectivamente. Bien, 9 y 7% respectivamente. Para darnos una idea, el comercio entre China y América Latina 2023 fueron casi 500.000 billones de dólares, 489 si no me equivoco, récord histórico, bien, y eso viene creciendo al 9% interanual, igual es muchísimo, ¿sí? Ahora, acá te surgen dos cuestiones. Una es, si Europa, que es una parte de las exportaciones de América Latina, va a Europa, no todo, y por eso importa tanto la idea de este comercio sur-sur, y decía yo, oportunidad que Argentina se está perdiendo en el tema BRICS, bien, que quizá de acá a unos años, si se modifica un poco la política exterior, habría que reconsiderarla, bien, para pararnos, bien, en el tema
comercio y cerrar con eso. Si Europa no está creciendo, hay que relocalizar la producción. Por suerte, la demanda de China, en particular para Argentina, si queremos, se sostiene. Bien, por eso hay que ser inteligentes en la inserción comercial en ese sentido. Y quiero cerrar solamente con un detalle de lo que puede pasar en términos de Trump o Kamala Harris. Primero una cuestión, si miramos América Latina como un todo, bueno, yo diría el tema Nicaragua y México, cuestiones migratorias, hay que ver, puede llegar a ser importante por lo que pase con sus mercados de trabajo, si se le cierra el grifo migratorio muy fuerte frente a un triunfo republicano. Bien, ahora, en lo que sí creo que vale la pena pensar, porque yo suelo ser, y esto lo conozco, bastante descreído de cambios abruptos en la política exterior estadounidense, creo que son dos escenarios bastante yuxtapuestos en términos de gobernabilidad y gobernanza, entendidas como reglas de juego y capacidad para imponer esas reglas de juego en la economía global. Creo que la gobernabilidad, o sea, las reglas de juego que tiene en mente Donald Trump no son para nada las mismas que Kamala Harris. No me extrañaría una ruptura fuerte con la OMC de vuelta, a la vieja usanza del primer Trump. Negociaciones bilaterales, jalonadas sí por ir a cada zona. Voy a América Latina, me fijo que necesitan, voy a Europa, me fijo que necesitan, y decir, bueno, ¿qué necesitas? Te gestiono un crédito, te gestiono lo que sea, pero respondeme. Y en Harris veo una candidata más globalista, si quieren, o más de la OCDE, en el sentido de que una persona va a apelar más por la OMC, por instituciones supranacionales. No quiere decir que ninguno de los dos sea bueno ni malo, sino que creo que va a haber distintas reglas de juego y eso te va a llevar a tener que negociar de forma distinta con Estados Unidos, que nos guste o no, es uno de los 5 o 6 actores que definen bien las reglas de juego en los mercados globales. Y creo que hoy en día, Argentina en particular, va a necesitar, no sé si decir reforzar la tercera posición histórica, pero cuanto menos llevarse bien, tanto con el bloque de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como con el bloque de la OCDE, Europa y Estados Unidos. Creo que, dada la dependencia que tenemos con el tema Fondo Monetario Internacional, dado el tema salir en 2025 de los controles cambiarios en Argentina, que es una meta sin duda que tiene este gobierno y cualquier otro que venga, dada la deuda que hay que repagar en Argentina, los perfiles de vencimiento de deuda, es claro que se necesita llevarse bien con quien esté a cargo de la política económica en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que algo inteligente en el corto plazo sería no hacer como hicieron en la anterioridad, que salieron a Hillary de una y terminó ganando Trump, sino decir, bueno, seamos inteligentes, veamos cómo viene la mano, porque con el que gane vamos a tener que dialogar y dialogar un montonazo. Así que eso sería más o menos un poco, creo yo, lo que vale la pena resaltar hoy en día, o en septiembre, digamos, para entender un poco cómo viene la mano en un poquito de la economía global. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso quinto, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. El coordinador del Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del IRI, Esteban Javier Leguizamón, se refiere a la política económica del gobierno de Milei. ¿Cómo dialoga la economía argentina
con la economía global. El gobierno asume como una economía claramente en crisis, encima de inflación encima del 200% anual en diciembre de 2023. El nivel de actividad que se mantenía elevado básicamente mediante deuda del Banco Central. El mecanismo era el Tesoro gastando más de lo que recaudaba. Eso se financiaba con impresión de dinero, lisa y llana, y lo que se hacía eran las famosas LELIQs que todos conocemos. El Banco Central emitía un instrumento de deuda con el que absorbía los pesos que emitía. De ahí la tasa de interés tan alta que había en ese momento. No voy a entrar en eso porque no tiene que ver con la respuesta que quiero dar hoy en día, pero para darnos sí una idea y entrar en cuestiones de órdenes de magnitud y entender qué es lo que pasó y qué es lo que pasa con la economía global y la política exterior, y relacionarlo un poco con la Argentina, en particular justamente con el tema deuda externa, me parece, importaciones, exportaciones, comercio. Lo primero es decir, bueno, mira, tipo de cambio paralelo, ¿sí? De 1.000 pesos pasó a 1.319 que cerró ayer, bien, 30%. El oficial obviamente sí saltó mucho más, recordemos que devaluó a 800 pesos el 10 de diciembre y de ahí un 2% mensual. Bien. Ahora bien, de diciembre a hoy, 9 meses, si contamos diciembre, tenemos un 144% de inflación. 25,5 en diciembre, 26 en febrero, creo que fue 20 en enero, 13 febrero y marzo 11, abril creo que fue 8,5 por ahí, y después se estabilizó cerca de 4,2. Esto acumulado obviamente te da 140% de inflación. Entonces, ¿dónde veo yo reflejado, ¿sí? ¿Dónde veo reflejado en los datos de la economía argentina lo que está pasando con los precios? Bueno, lo que los economistas decimos, la oferta global y la demanda global. Si uno mira el dato de PBI, solo el dato de PBI, bien, lo que encuentra es que la contracción no fue tan grande, entre comillas, ¿ok? O sea, el PBI real cayó cerca de 3 puntos según algunos, 2 puntos según otros, 1,7, algunas consultoras dan, si uno toma datos de Indeca agosto de 1,7, a septiembre de un poquitito más. Ahora bien, si yo desagrego y miro lo que se llama oferta agregada y demanda agregada, la oferta agregada, que es el PBI y las importaciones, sector externo justamente, se desplomaron un 22%. Bien, o sea, este superávit comercial que hoy tenemos se da producto de una contracción muy abrupta de las importaciones y no de un despegue exportador. Bien, por el otro lado, si del lado de la demanda agregada, bien, tengo una contracción muy fuerte de la inversión privada y pública, del consumo privado y pública, el consumo público 6 puntos, el privado 9,8, la inversión casi 30% de la caída, la demanda agregada cae 6 puntos en total, lo que no cae tanto son las exportaciones que crecen un 30%. Bien, entonces si vamos a esta cuestión externa, este equilibrio externo en la balanza comercial se obtiene producto de una caída muy fuerte en las importaciones, y en Argentina típicamente las importaciones son insumos industriales. Ergo, hay un parate en el nivel de actividad porque la industria frena, ergo, aumenta el desempleo, ergo, caen los ingresos de los sectores populares. Bien, entonces tenemos, por un lado, menores ingresos en términos reales y por el otro, menor nivel de empleo y de actividad. Bien, dicho esto, un dato para agregar: si uno mira lo que se llama la masa salarial, que sería algo así como el dato de la remuneración imponible promedio de los trabajadores del Estado, y le agregas jubilaciones, hoy en día se encuentra más o menos 18-20% por debajo de octubre del 22, y si uno mira julio del 23 te diría unos 12 puntos por debajo. Bien, ¿a dónde me llega? Ya pasó, hace unos meses estábamos peor, sí, pero para darnos una idea,
el grueso de esta masa salarial es el 90% del consumo privado. Por tanto, si no se cobran jubilaciones y si los salarios son menores, realmente el nivel de actividad se resiente mucho. ¿Dónde lo veo eso? Justamente en el nivel de importaciones. Entonces vuelvo al sector externo, ahora sí. Un poco hablé de la dinámica cambiaria, lo que me interesa por ahí resaltar del tema política exterior de este gobierno es lo siguiente. Una de las apuestas, o hay dos apuestas muy grandes, creo yo. Bien, es claro que hubo un pliegue, ¿sí?, al bloque occidental de la OCDE, ¿ok? Eso es clarísimo, que una ruptura, si se quiere, con el bloque Rusia, India, China, Sudáfrica, al menos desde lo discursivo, ¿sí? Ahora bien, lo que a mí me preocupa un poco más, dada lo que se viene en términos de el año que viene ya hay vencimientos de este famoso BOPREAL, que era un bono que emitió el Banco Central para pagar deuda con importadores, bien, en dólares. Ya empieza a tener que pagarse una parte del capital de ese bono, más otros vencimientos de deuda externa que hay el año que viene. Una de las cosas que se plantea de algunos economistas cercanos al gobierno es la posibilidad de contraer un crédito, bien, en el caso de una victoria republicana, para salir del famoso cepo cambiario, son los controles en el mercado de cambios. A mí, sinceramente, no me parece una buena idea. Quiero por ahí profundizar un poco el porqué. En un mundo ideal, digamos, cuando uno dice voy a dejar flotar el tipo de cambio, es básicamente decir no voy a intervenir en el mercado de cambios y que oferta y demanda de dólares de los agentes determinen el precio del dólar. En el límite, bien, si uno realmente va a flotar, no necesita tener reservas internacionales. La idea de tener reservas internacionales lo que te dice es, bueno, mira, yo quiero flotar, pero si sube mucho quiero poder intervenir para que no suba tanto. Entonces, la idea de salir del cepo cambiario, pero tener un crédito, bien, para intervenir, lo que te está diciendo es no querés salir a flotar. Lo que querés hacer es salir del cepo, pero querés que el dólar siga estando relativamente barato, entre comillas, para que no se te dispare el nivel de precios. Y para eso estás dispuesto a endeudarte y a los tipos que quieran salir en el momento en que levantás los controles, darle los dólares baratos que conseguiste mediante un crédito. Me parece un mecanismo de transferencia de riquezas de sectores trabajadores que tienen que exportar el día de mañana, sectores que exportan y el día de mañana el precio típicamente de los alimentos, que es lo que exporta Argentina, va a estar ligado a los precios de exportación, ergo, bien, vamos a generar un mecanismo mediante el cual el precio de lo que exportemos esté ligado al repago de la deuda, pero no quiero entrar tanto en eso, sino en decir, es un mecanismo de transferencia de renta o de riqueza hacia los capitales que quieran salir de Argentina en el momento en que se liberen los controles cambiarios. Lo cual no me parece una gran idea ni una buena política económica. Bien. Y la forma en la que una de las formas en la que se plantea esto es mediante un posible crédito, bien, sea de algún organismo multilateral, sea, algunos plantean del Tesoro estadounidense, yo dudo, creo que puede llegar a ser de algún organismo, en caso de que gane Donald Trump. Ahora bien, dado el estado de la economía global hoy en día, y en particular no solo de la economía global, sino de lo que está pasando con el tema Ucrania, lo que está pasando, ¿no?, el tema Israel, Franja de Gaza, lo que está pasando en términos de que se está fortaleciendo mucho el bloque del BRICS con el comercio sin utilizar el dólar, me parece que le está generando una serie de problemas a Estados Unidos que son bastante más urgentes que Argentina. ¿Qué quiero decir? Si yo no me equivoco, las elecciones son en noviembre, el nuevo presidente asume en enero. Supongamos que realmente hay un alineamiento con Trump y que especulan con que si gana van a obtener algún tipo de beneficio crediticio. Yo dudo que Trump asumiendo en enero
tenga tiempo de ponerse a ver qué pasa con Argentina, que necesita 15 a 20 mil millones de dólares. Me parece que va a tener otras cosas más urgentes como para pensar que Argentina en términos políticos va a ser relativamente urgente, bien, para los intereses americanos. Entonces creo que si de verdad se está especulando con eso es un error, porque no me parece que, incluso si el candidato realmente tiene la voluntad de ayudar a Argentina, no creo que vaya a ser algo urgente, dado que, como digo, asume en enero, lo va a mirar en marzo recién. Y acordémonos que en abril en Argentina cierran las listas y nadie va a levantar los controles de cambios una vez que cerraste la lista y estás por ir a elecciones. Eso se hace antes del cierre de listas o después de las elecciones, con lo cual el horizonte temporal me parece que va quedando medio acotado para ese tipo de política, ¿bien? Ahora, bien, eso por un lado, desde el punto de vista de qué es lo que puede llegar a pasar o dónde veo yo que va el tema diálogo, o va el tema de a dónde se quiere posicionar Argentina en términos de cómo renegociar su deuda y cómo quiere hacer funcionar su economía en la economía global. Creo que la otra pata, bien, que va a ir de la mano es si se libera el cepo cambiario o algo parecido, se va a buscar tener un flujo fuerte de capitales, en particular también está el blanqueo, ¿no es cierto? Ahora, un flujo fuerte de capitales para financiar empresas en Argentina. Creo que se está buscando profundizar y robustecer el mercado de capitales argentino. Esto no necesariamente es malo, sí le puede generar mayor volatilidad al mercado argentino. Mercado de capitales quiere decir bonos, acciones de las empresas argentinas, etc. Bien. Y acá la segunda parte que decía, que es el régimen de inversiones, el régimen de grandes inversiones. Rápido, creo que la mayoría sabe lo que es el régimen de grandes inversiones, o el régimen de incentivo a las grandes inversiones, famoso RIGI. Es un régimen que lo que busca es incentivar proyectos de más de 200 millones de dólares en una serie de sectores que se considera estratégico, dando una serie de beneficios impositivos de largo plazo. Regímenes de amortización acelerada, que quiere decir, en términos contables vas a pagar menos ganancia en los primeros años, tenés ventajas para importar bienes de capital, ventajas para no pagas exportaciones a partir del tercer año que empezaste, no pagas retenciones a la exportación a partir del tercer año del proyecto, tenés alícuotas diferenciales para ganancias, etc. Son realmente regímenes que dan muchísimas ventajas impositivas. Lo cierto es que hasta el momento las inversiones que ya se anunciaron estaban anunciadas previas al régimen, con lo cual sí van a ser iguales. Sí van a ser igual. Yo no sé cuántas pueden llegar a venir pura y exclusivamente por el régimen de incentivos, ¿ok? Dicho eso, es claro que Argentina necesita algún tipo de shock a la inversión, ¿bien?, para financiar la transición a la sostenibilidad de sus cuentas externas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno mira lo que fue la experiencia 2015-2019, uno de los problemas que tuvo Argentina en ese momento fue que, si recordamos, la administración 2015 levanta los controles de cambio a final de diciembre de 2015, bien, se reincorporan en septiembre de 2018 cuando se pide un nuevo crédito al Fondo Monetario Internacional. Si uno mira esa experiencia, uno de los problemas que tuvo es que Argentina tenía lo que se conoce como déficit de cuenta corriente, que viene a ser algo así como toda la balanza comercial, exportaciones e importaciones, más las transferencias que se hacen al exterior por la utilización de factores productivos, trabajo, capital, etc., y lo que recibimos del exterior. En términos netos, la cuenta corriente era negativa por 3 puntos del producto, más o menos, en Argentina. Eso hay que financiarlo de alguna forma. Bien, se financia obviamente con dólares, se financia con otra cosa, cuenta capital, no voy a introducirme en eso, pero lo importante es que Argentina, cuando abre su economía, bien, tiene déficits crónicos de cuenta corriente, se opera cerca de pleno empleo. No voy a adentrarme en el porqué, no importa, pero sí entender que una
estrategia para pensar cómo financiamos la transición a que la cuenta corriente sea sostenible es necesaria, y eso es necesario pensarlo desde el punto de vista de cómo dialoga la economía argentina con el resto del mundo. O sea, es política económica y política exterior. ¿Dónde me paro y quién me financia? Bien. En esta lógica, insisto un poco con mi respuesta anterior, creo yo que la mejor estrategia para Argentina sigue siendo mantener buen diálogo con todos los bloques de poder y no cerrarse con uno en particular, porque la dinámica global es bastante cambiante y no está claro todavía cuál va a ser el bloque que resulte ganador de acá 10, 15, 20 años, ¿bien? Pero sí es claro que Argentina en 10 años va a seguir pagando. Entonces, creo que no es muy inteligente hipotecar tan rápido, ¿bien?, relaciones de largo plazo por quizá un capricho de corto o me cae bien esta persona y no tan bien esta otra. Pero bueno, a nivel global, digamos, yo si tuviese que resumir política exterior en términos de economía, bien, no tanto de política exterior propiamente dicha, miraría, como dije, régimen de incentivo a las grandes inversiones, posibilidad de renegociación de un crédito con autoridades en Estados Unidos y ver qué va a pasar si se renegocia crédito con el Fondo Monetario Internacional, porque los precios de los activos argentinos pueden tener algún rally en el corto o mediano plazo bastante alcista. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my
For what is a man? What has he got if not himself?